Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo, te confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad conversaremos sobre uno de los filósofos más influyentes de la historia, Aristóteles, y su profundo pensamiento político. Tenemos la oportunidad de explorar su visión política, particularmente esa inclinación hacia un modelo aristocrático que tiene diversas implicaciones. Cuando pensamos en Aristóteles, asociarlo con conceptos como justicia distributiva y su famosa obra La Política suele ser común. Sin embargo, un análisis más profundo en su pensamiento podría estar profundamente influenciado por una tradición aristocrática que retoma figuras como Teócnis, Heráclito y Platón. Esta corriente critica la pérdida de las virtudes aristocráticas y el auge de valores democráticos e igualitarios. Pero pongamos un poco de contexto a este tema. Aristóteles sostiene una preferencia clara por una sociedad gobernada por los mejores. Veámoslo como aquellos que destacan en virtud moral e intelectual, de tal manera que la política aristocrática que propone no es una simple oligarquía basada en la riqueza o el linaje, sino un gobierno en que los cargos públicos se distribuyen de acuerdo al mérito. Su pensamiento se basa en la noción de que la justicia no es meramente una cuestión de igualdad numérica, sino de igualdad proporcional. Es decir, las personas deben recibir de acuerdo con su valor o mérito, que, para Aristóteles, se mide principalmente por la virtud. Al igual que Platón, este clasifica los gobiernos de distintas formas y de manera sistemática. Por lo menos las formas llamadas justas, monarquía, aristocracia y politeia, y las corruptas, tiranía, oligarquía y democracia. En su análisis, las formas corruptas se desvían del bien común y favorecen los intereses de unos pocos, de tal manera que en su pensamiento la justicia distributiva es el pilar de su visión política, y la forma en que los cargos políticos se distribuyen es un reflejo directo del tipo de constitución en la polis. Por ejemplo, en una democracia, los cargos se distribuyen según la libertad, en una oligarquía según la riqueza y en una aristocracia según la virtud. Se denota que Aristóteles cree firmemente en la virtud política como el criterio más justo para determinar las personas que deben gobernar. Y no es un secreto que para Aristóteles la democracia comete el error de asignar igual poder político a todos simplemente porque todos nacen libres, ignorando las diferencias en virtud y capacidad. En el caso de la oligarquía, el error radica en pensar que la riqueza justifica una mayor participación en el poder. Aristóteles los critica porque tanto la libertad como la riqueza no son fines últimos de la polis. Para él, el fin de la polis es permitir una buena vida y feliz alcanzada a través de la práctica de la virtud.
En su obra Política nos describe su visión de la mejor polis, que debe ser entendida como una aristocracia verdadera. En esta visión idealizada, los ciudadanos son seleccionados para los cargos según su virtud, y la educación desempeña un papel crucial en la formación de un carácter virtuoso. El objetivo no es solo la supervivencia o la prosperidad material, sino la vida buena y feliz, que se consigue a través de la excelencia en las acciones y las decisiones políticas. Aristóteles visualiza una estructura social jerárquica, donde una pequeña élite virtuosa gobierna mientras que la mayoría, como los trabajadores y los artesanos, no tienen acceso a los cargos políticos. Esto se justifica porque, según el autor, la clase obrera no tiene las condiciones necesarias para alcanzar la virtud que se requiere para gobernar. También es interesante destacar que aunque Aristóteles era alumno de Platón, ambos tenían visiones ligeramente diferentes respecto al gobierno ideal. Mientras que Platón propone en su obra La República una especie de aristocracia de los sabios, donde los gobernantes son seleccionados por su capacidad para comprender el bien supremo, Aristóteles se enfoca más en una aristocracia basada en la virtud práctica y política, más ligada a las realidades del gobierno y la participación ciudadana. De tal manera que un aspecto clave en la política aristotélica es la educación, ya que el filósofo considera que ésta debe ser orientada a cultivar la virtud desde una edad temprana, no solo la justicia, sino también otras como la valentía y la moderación. La educación política, según él, debería producir ciudadanos capaces de deliberar y actuar en favor del bien común. Teniendo esto en cuenta, acerquémonos brevemente a la virtud planteada desde el punto de vista de Aristóteles. El filósofo consideraba que la virtud que debía desarrollarse en los ciudadanos era la arete, un concepto griego que se traduce generalmente como excelencia o virtud moral. Para él, la virtud no es un simple rasgo moral, sino una disposición del carácter que permitía a las personas actuar de acuerdo con la razón y alcanzar su potencial humano completo. Esta virtud está en el centro de su ética y su pensamiento político, ya que creía que solo los individuos que desarrollaban esta excelencia podían contribuir verdaderamente al bienestar de la polis. Y nos encontramos en su pensamiento con que hay dos tipos de virtudes principales. Primero, las virtudes éticas, que se relacionan con las emociones y las acciones, y se cultivan a través de la práctica y la habituación. Algunas de las virtudes éticas en la filosofía aristotélica incluyen la justicia, la valentía, que se refleja en la fortaleza, la moderación, que se encuentra en la templanza y la generosidad. La virtud ética está en un punto medio o equilibrio entre dos extremos, lo que Aristóteles llama el justo medio. Por ejemplo, podemos ver a la valentía como el punto medio entre la cobardía y la temeridad. El segundo tipo de virtud que encontramos son las virtudes intelectuales. Estas se refieren al desarrollo de la razón y el pensamiento, por lo que se cultivan a través de la enseñanza y el estudio. Entre ellas se incluye la sabiduría práctica, que es la capacidad de tomar decisiones correctas en la vida cotidiana, y la sabiduría teórica, que es la capacidad de contemplar las verdades más elevadas del mundo. Un aspecto clave del pensamiento de Aristóteles que no debemos obviar es ese justo medio que mencionábamos. Porque la virtud no es un exceso
ni una carencia de cualidades, sino el intermedio entre dos extremos viciosos. Esta es la idea fundamental para que el ser humano pueda desarrollar un carácter completo hacia la virtud sin dejarse llevar en ningún momento de los vicios. Y tras lo mencionado, en su obra política, Aristóteles extiende la idea de la virtud a la vida de la polis, porque los ciudadanos deben llevar una vida buena y feliz, y esta solo se logra a través de la virtud. De tal manera que la política tiene la función de organizar la ciudad de tal manera que los ciudadanos tengan la capacidad de desarrollar sus virtudes éticas e intelectuales a través de la educación y el ejercicio de la ciudadanía. Solo aquellos que hayan alcanzado una madurez moral e intelectual que sean capaces de actuar por el bien común deben aspirar a gobernar y tomar las decisiones de la polis. De hecho, la virtud más importante para un gobernante es la prudencia, una forma de sabiduría práctica que le permite tomar decisiones justas y adecuadas, guiadas por el bien común y no por intereses personales. A modo de conclusión, Aristóteles nos ofrece una visión política en la que la virtud es el eje central del gobierno y la justicia distributiva. Aunque su modelo aristocrático pueda parecer elitista, está profundamente vinculado a su creencia en el bien común y en la necesidad de una polis donde los mejores, en términos morales e intelectuales, ocupen los puestos de liderazgo. Espero que este análisis haya arrojado luz sobre el pensamiento político del filósofo y cómo su defensa de la aristocracia se basa en un concepto profundo de justicia y virtud. Si te ha gustado el video del día de hoy, por favor no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo para que otras personas conozcan mucho más del pensamiento de Aristóteles. Te espero la próxima.